Unidas Podemos ha publicado el siguiente spot publicitario sobre los logros de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Con Yolanda Díaz conseguimos lo impensable. En solo 1 año y 3 meses recuperamos los niveles de empleo previos a la pandemia. Cuidado con esto. Hemos recuperado el nivel de afiliación a la Seguridad Social previo a la pandemia, pero porque en la afiliación a la Seguridad Social se incluyen los trabajadores que están en ERTE. Si excluimos a los trabajadores que están en ERTE, todavía estamos 600.000 afiliados por debajo del nivel de afiliación a la Seguridad Social que teníamos antes de la pandemia. Es decir, a día de hoy la afiliación a la Seguridad Social todavía sigue un 3,1% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Pero es que además la mejor forma de conocer si hemos recuperado los niveles de empleo efectivo previos a la pandemia no es mirando los datos de afiliación a la Seguridad Social, sino mirando el número de horas trabajadas durante un trimestre. Y en este caso, si comparamos el número efectivo de horas trabajadas por semana durante el primer trimestre de 2021 con las horas semanales trabajadas en el último trimestre de 2019, antes de la pandemia, descubriremos que todavía estamos un 7,5% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Es verdad que en el segundo trimestre de este año este indicador va a experimentar una subida muy fuerte, porque en el primer trimestre todavía había datos de la tercera ola, pero aún así seguiremos por debajo de los niveles previos a la pandemia. Por consiguiente, no es cierto que hayamos recuperado el nivel de empleo real, el nivel de empleo efectivo, el nivel de empleo sin maquillaje estadístico de los ERTE, el nivel de empleo contando las horas que efectivamente se trabajan en nuestro país. No es verdad que hayamos recuperado todo esto con respecto a los niveles previos a la pandemia. Después de una fuerte caída debido a la paralización de la economía, en 15 meses incluso se ha superado el nivel de afiliación a la Seguridad Social previa al inicio de la crisis del COVID. Sí, pero porque estamos contabilizando a los trabajadores que están en ERTE, es decir, trabajadores que siguen afiliados a la Seguridad Social, pero que realmente no están trabajando o no están trabajando a jornada completa como venían trabajando antes de la pandemia. Puede parecer fácil, pero si lo comparamos con la crisis financiera de 2008, vemos cómo las políticas de recortes y austeridad de Rajoy retrasaron la recuperación durante más de una década. A ver, ¿cómo que las políticas de Rajoy retrasaron la recuperación durante más de una década si Rajoy únicamente gobernó durante 6 años y medio? Rajoy estuvo gobernando desde finales de 2011 hasta mediados de 2018. Por tanto, no tiene mucho sentido decir que la recuperación se retrasó más de una década, salvo que estés diciendo que Rajoy estaba gobernando en España desde el año 2008, que es lo que aparece en este vídeo, en el gráfico contenido en este vídeo de Unidas Podemos. ¿Cómo que Rajoy estuvo gobernando y aplicando políticas de austeridad? ¿A alguien le suena el plan E desde el año 2008? ¿Gobernó Rajoy entre el año 2008 y el año 2011? ¿O acaso gobernó otro señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del Partido Socialista, con el que ahora gobierna en coalición Unidas Podemos? ¿Cuándo se produjo la mayor destrucción de empleo de la crisis financiera del año 2008? ¿Durante la etapa de gobierno de Rajoy o durante la etapa de gobierno de Zapatero? Pues durante la etapa de gobierno de Zapatero. Entre finales de 2007 y finales de 2011 se perdieron 2,6 millones de puestos de trabajo. Durante los años de Zapatero, durante los años de gestión del PSOE de la crisis financiera del año 2008, se perdieron, repito, 2,6 millones de empleos. En cambio, durante la etapa de Rajoy, desde finales de 2011 a finales de 2013, porque a principios de 2014 ya empieza la recuperación, es decir, finales de 2013 es el peor momento de la crisis económica, se perdió 1 millón de empleos. 1 millón frente a 2,6 millones. Pero Podemos nos está diciendo que fueron las políticas de Rajoy las que destruyeron millones y millones de empleos. Pues hombre, más de 2/3 de todos los empleos perdidos se perdieron con vuestro socio de gobierno, con el PSOE, en este caso, de José Luis Rodríguez Zapatero. Aumentando la precariedad y la desigualdad. Bueno, la desigualdad estuvo creciendo desde el año 2008, Zapatero, hasta el año 2014, primera etapa de Rajoy, y empezó a descender a partir del año 2014, segunda etapa de Rajoy, pero bueno, da igual.
Estos datos no son una casualidad, son la consecuencia de dos maneras opuestas de hacer política. Una posibilidad, ciertamente, es que la diferente recuperación, el diferente perfil de recuperación de la crisis actual con respecto a la crisis de 2008 se deba a dos formas distintas de hacer política, a haber aplicado dos tipos de política económica distintos. Esa es una posibilidad, pero existe otra posibilidad que, extrañamente, Unidas Podemos olvida en su vídeo. Y es que la naturaleza de la crisis sea muy distinta en ambos casos. Que la crisis de 2020 no sea igual a la crisis de 2008. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, la crisis de 2020 ha sido una crisis vinculada a la paralización, a la suspensión de la actividad económica como consecuencia de una pandemia. Por tanto, una vez se ha superado la pandemia, una vez se ha acabado con la pandemia, las causas que motivaban la paralización, la suspensión de la actividad económica han desaparecido y esa actividad económica se puede reactivar, puede volver a ponerse en marcha. Es verdad que pueden haber quedado heridas en la estructura económica, es verdad que puede haber empresas que han quebrado y que por tanto no se puedan reactivar inmediatamente y que debamos esperar a que se creen nuevas empresas para que el empleo que generaban las anteriores que han desaparecido ahora lo vuelvan a generar las nuevas que están emergiendo, pero también es cierto que gran parte del tejido productivo ha sido capaz de sobrevivir y ese tejido productivo que ha sobrevivido es un tejido productivo sano que está adaptado a satisfacer la demanda de los ciudadanos porque es más o menos la misma demanda que estaba satisfaciendo antes de la pandemia. Si los hábitos de consumo ahora no son radicalmente distintos a los hábitos de consumo en 2019, entonces el tejido productivo en general que haya sobrevivido será un tejido productivo bien adaptado, competitivo, para responder a esos hábitos de consumo que, insisto, son los mismos o más o menos los mismos que eran antes de la pandemia. En cierto modo es como si la pandemia hubiese impuesto unas vacaciones forzadas al conjunto de la economía y una vez superada la pandemia, han terminado las vacaciones y por tanto la economía se puede reactivar, se puede volver a poner en marcha. Esto no tiene prácticamente nada que ver con lo que sucedió en el año 2008, en la crisis del año 2008. Esa crisis era una crisis de modelo productivo. Durante los años previos a 2008, la economía española se había hipertrofiado en la dirección de sectores productivos que eran insostenibles, que eran inviables, sectores productivos burbujísticos como era el inmobiliario. Por tanto, a partir de 2008, lo que tenía que hacer la economía española era reconvertir en profundidad su estructura productiva. Tenía que abandonar un modelo productivo que era inviable, que no era competitivo, para crear otro modelo no basado en el ladrillo, que sí fuera sostenible y si fuera competitivo. Y esto evidentemente no se puede lograr de la noche a la mañana, no es como pulsar un interruptor apagado y encendido. Ese proceso requiere de tiempo, requiere de que los empresarios localicen cuáles son las nuevas oportunidades de negocio, que capten la financiación necesaria para iniciar esas oportunidades de negocio y que con el tiempo esa inversión madure y se complete en forma de nuevas empresas viables y competitivas. Pero es que a esta crisis de modelo productivo se le sumó además una crisis financiera. Como los bancos eran los que habían financiado la burbuja, quebraron, se vinieron abajo y eso generó una crisis existencial del conjunto de la economía española que llevó incluso al Estado español a estar al borde de la quiebra. Si necesitábamos financiación para reconvertir nuestro modelo productivo y el sistema financiero estaba quebrado y por tanto no la podía proporcionar y los inversores extranjeros no se fiaban de nuestra economía porque parecía que estaba quebrada en su conjunto, es obvio que se retrasó adicionalmente el proceso de transformación del modelo productivo derivado de la crisis de 2008. De todo esto no ha pasado nada ahora. Ahora mismo no hemos tenido ni una crisis de modelo productivo ni tampoco hemos tenido una crisis financiera y por consiguiente comparar el perfil de recuperación de la crisis actual con respecto a la crisis de 2008 no es una comparación adecuada porque las crisis no tienen nada que ver y atribuir ese distinto perfil de recuperación entre la crisis de 2020, que es una crisis sanitaria con implicaciones económicas, y el perfil de recuperación de la crisis de 2008, que es una crisis de modelo productivo a la que se le suma una crisis financiera, es hacer trampas. Y aún así, cuidado, Rajoy recuperó el nivel de afiliación a la Seguridad Social que se encontró cuando llegó al gobierno en 2 años y medio. Yolanda Díaz saca pecho por haberlo recuperado dopado con los ERTE, es decir, todavía no lo ha recuperado, en 1 año y 1 trimestre.
Pues hombre, teniendo en cuenta la distinta naturaleza de las crisis, tampoco diría que es una comparativa especialmente mala para el gobierno de Rajoy. Estos datos no son una casualidad, son la consecuencia de dos maneras opuestas de hacer política. La nuestra está del lado de la gente. Seamos claros, como sucede con todo partido político, vuestra propaganda se dirige a manipular a la gente para que esa gente os vote y os podáis perpetuar en el poder. Vuestra política no está del lado de la gente. Queréis poner a la gente engañada de vuestro lado para mantener vuestros privilegios políticos.